Ya sabemos lo que mide la temperatura, el movimiento térmico de las partículas que forman un sistema. Pero ¿cómo se mide esa temperatura? Te sonará un aparatillo como este, un termómetro, o incluso como este, mucho más moderno. Incluso los hay que te miden la temperatura por el oído o por aquí. ¿Cómo funciona un termómetro? ¿Qué significan estas rayitas que aparecen aquí? Vamos a verlo en la nueva lección. Pues un termómetro funciona de la siguiente manera. Imagínate que tenemos un termómetro de mercurio, que es un termómetro histórico. Normalmente aquí hay un líquido basado en alcohol de color rojo, pero el que te he enseñado antes tradicionalmente era de mercurio. Y esto que aparece aquí son las partículas que forman ese mercurio. Sabes que siempre están en continuo movimiento y vamos a ver qué ocurre si yo elevo la temperatura. Si empiezo a calentar, puedes observar cómo las partículas empiezan a moverse cada vez más deprisa. Estoy calentando y está pasando esa energía térmica desde la llama mucho más caliente a las partículas de mercurio que tenían una temperatura menor. Al moverse más deprisa, tienden a salirse del recipiente, con lo cual la columna de mercurio va a subir porque este movimiento hará que ocupen más espacio. Y si bajo la temperatura, le damos al aire acondicionado, vamos a ir viendo cómo las partículas se van a mover cada vez más despacito, hasta que no sea necesario que ocupen tanto espacio porque se mueven cada vez más lentas y la columnita de mercurio bajará. Pues ese es el fundamento de funcionamiento de un termómetro. Por eso cuando hay mucho más movimiento de partículas, la columna de mercurio sube y cuando hay menos movimiento, la columna de mercurio baja. Y vamos a ver ahora qué escala de temperatura o cuál es la unidad que se utiliza para medir la temperatura y cuál es su fundamento. Bien, para empezar, sabrás o te habrás dado cuenta, mirando tu entorno, que la temperatura se utiliza o es interesante conocer la temperatura de algo, pues por ejemplo en un horno. Como puedes estar viendo ahí, esa es la ruedecilla de un horno y ves alrededor cómo está marcado ese 50, 100, 150, etc. También lo habrás podido apreciar en el aire acondicionado, ese mando por ejemplo con ese 23 grados centígrados, o incluso en una freidora que puedes tener en casa y tiene la ruedecilla con esos 140, 160, 190 grados centígrados e incluso unas recomendaciones de temperatura para freír las cosas y que se te queden más o menos bien hechas. Pues bien, esos números y ese grado centígrado y ese símbolo, ¿qué quiere decir? ¿Qué es ese grado centígrado con el que nosotros medimos la temperatura y que utilizamos como unidad de medida de temperatura? Bien, pues esa unidad se la debemos a ese señor que acaba de aparecer ahí, un científico apellidado Celsius. Bien, ¿cómo hizo Celsius su escala de temperatura? Bien, pues él cogió y a este número, 0,
le designó la temperatura a la que se congelaba el agua. Cuando el agua se vuelve sólida, de una manera arbitraria, a esa temperatura la llamó 0. Y llamó 100 a la temperatura a la que esa misma sustancia empezaba a hervir. Es decir, que cogió una sustancia, como es el agua, llamó 0 a la temperatura de congelación del agua y llamó 100 a la temperatura de ebullición del agua. Pues bien, cogió esa distancia que hay entre ese 0 y entre 100 y la dividió en 100 partes iguales. Cada una de esas partes es 1 grado centígrado. Ya sabes cómo está hecha esa escala de temperatura. El grado centígrado, cogiendo dos valores arbitrarios de temperatura de solidificación y temperatura de ebullición de una misma sustancia, en este caso el agua, a una se le asigna el valor 0, a otra el valor 100, y la división entre 0 y 100 en 100 partes iguales es lo que llamamos grado centígrado. Bien, pues el grado centígrado, como habrás podido observar muchas veces, tiene esta manera de representarse. Ese es su símbolo oficial, una especie de cerito arriba y luego la letra C en mayúscula. Pero fíjate muy bien en lo que te voy a contar ahora. Para expresar bien una temperatura en grados centígrados, tienes que hacerlo de la manera en que aquí está escrita. Primero el número, una separación y luego el símbolo de grado centígrado. Compáralos con estas otras formas que no están bien expresadas. Por ejemplo, poner 25, un espacio, el cerito, otro espacio y la C. Eso estaría mal expresado. Y si no haces ninguna separación entre el número y el símbolo, también estaría mal expresado. Fíjate en la temperatura del 26 porque es como lo tienes que expresar. Pero resulta que en el Sistema Internacional de Unidades, que es el que nosotros solemos, o la ciencia en general, es el que más utiliza, la temperatura no se mide en grados centígrados. Aunque para nosotros sea la manera más habitual, la temperatura de la calle, la temperatura del aire acondicionado, la temperatura del horno o la temperatura corporal la midamos en grados centígrados, la ciencia, cuando hace estudios y tienes que medir temperatura, no suele expresarla en esa unidad, sino que la expresa en una que llamamos Kelvin. Kelvin, que tiene simplemente este símbolo, una K mayúscula, y que se debe a este científico que aparece aquí, Lord Kelvin, que fue el que se inventó esta escala de temperatura. Para entender bien en qué se basa esta escala de temperatura, vamos a recordar una cosa que vimos en la primera unidad del tema, allá por el mes de septiembre, hace ya mucho tiempo, y es la ley de Gay-Lussac de los gases. Si recuerdas lo que decía esa ley, y si no, te lo recuerdo yo ahora, esa ley viene a decirte que si el volumen de un recipiente se mantiene constante y no cambia nunca, y yo caliento un gas que haya dentro, ya sabes que las partículas comenzarán a moverse más deprisa, porque estoy aumentando con ese calor el movimiento térmico de las partículas que hay ahí dentro. Como consecuencia, las partículas van a golpear más deprisa y con más fuerza las paredes del recipiente que las contiene. Y eso es precisamente lo que nosotros llamábamos presión de un gas. Esa suma de todos los golpes, de todas las fuerzas que las partículas ejercen en las paredes del recipiente que los contiene. Más temperatura, más presión. Y viceversa. Si yo lo enfrío, las partículas empezarán a moverse cada vez más despacio, golpearán
menos frecuentemente y con menos fuerza las paredes del recipiente y la presión bajará. Eso es lo que decía la ley de Gay-Lussac. Si yo representaba esa ley gráficamente, obtenía una línea recta como esa que se puede apreciar ahí. Quiero que te fijes muy bien en que aquí tenemos la temperatura y hacia la derecha quiere decir que la temperatura va creciendo. Si la temperatura va creciendo, fíjate cómo esa línea va cada vez más arriba y eso quiere decir que la presión es también más grande. Y era una línea perfectamente recta porque la presión y la temperatura eran magnitudes directamente proporcionales. Ahora quiero que hagas un ejercicio de imaginación. Vamos a enfriar ese gas. Al enfriarlo, las partículas van a moverse cada vez más despacio, cada vez más. Imagínate que llegara un momento en el que paralizara por completo las partículas de gas. Realmente no se puede hacer. Siempre hay un pequeño movimiento residual, pero imagínate que las paralizáramos por completo, es decir, carecerían de movimiento térmico, no tendrían absolutamente ninguna energía, y si nosotros hiciéramos eso, resulta que la temperatura que me daría sería menos 273,15 grados centígrados. Es la prolongación de esta recta, hasta que tocara aquí. Yo podría comprobar que cortaría en el menos 273,15 grados centígrados. 273,15 bajo cero. Ahí dice la teoría que no habría absolutamente ningún movimiento de partículas. Pues bien, la escala Kelvin está basada precisamente en ese valor hipotético donde las partículas no se moverían absolutamente nada. A ese valor Kelvin lo llamó cero absoluto y le puso en su escala el número 0. El cero absoluto es la temperatura de la que no se puede bajar, porque significaría que habría pues una energía negativa y eso no puede ser. O también, si cogemos otras leyes de los gases, también se podría demostrar que la materia no ocuparía volumen, pero eso lo dejamos para otro momento. Ese sería el cero absoluto en la escala Kelvin. Por lo tanto, fíjate en que si yo cojo y quiero saber cuántos Kelvin son unos determinados grados centígrados, simplificando un poco, quitando este coma 15 y dejando solo el número grande, 273, lo que tendría que hacer es coger la temperatura centígrada y sumarle 273. Si yo este menos 273 lo pongo aquí, el valor de la Kelvin sería 0. ¿Lo ves? Si yo quiero pasar de temperatura Kelvin de temperatura centígrada a temperatura Kelvin, tengo que sumarle a la temperatura centígrada 273. Y viceversa. Si yo tengo la temperatura centígrada y quisiera transformarla, lo he dicho al revés, tuviera la temperatura en Kelvin y quisiera transformarla en grados centígrados, a la temperatura Kelvin le tendría que restar 273. Es como despejar los grados centígrados, como si esto fuese una ecuación de primer grado, y yo quisiera despejar los grados centígrados. Este 273 que está sumando pasaría al otro miembro restando. Y me quedaría esto que está aquí. Vamos a verlo con un ejemplo. Imagínate que yo quiero pasar esos 30 grados centígrados a Kelvin. ¿Qué tendría que hacer? Muy bien. Sumaríamos 273 o 273,15. El resultado final sería 303,15 Kelvin. 30 grados centígrados, la temperatura que puede hacer una mañana de primavera o una mañana de verano
en Kelvin sería 303,15 Kelvin. Y si lo quisiera hacer al revés, por ejemplo, 200 Kelvin, pasarlo a grados centígrados, le tendría que restar 273. Si hago esa operación, el resultado es menos 73 grados centígrados, o lo que es lo mismo, 73 grados bajo cero. Y nada más. Ahora queda comprobar que tú has entendido bien los conceptos de esta lección. Cómo se mide la temperatura, cómo se llama el aparato que la mide, y qué dos escalas, qué dos unidades de temperatura vamos a utilizar. Y lo que es más importante, cómo se pasa de una a la otra. Y eso es precisamente lo que vas a comprobar realizando el cuestionario de evaluación de esta lección. Ánimo, porque ya queda muy poquito para terminar este tema.